redes sociales que posteriormente les vamos también a indicar. Bien, así que vamos, la dinámica, pues como hoy es un conversatorio realmente, no es una presentación como tal o como tal vez lo hemos manejado en otras ocasiones. Vamos a ir conversando con algunas preguntas que ya, como les decía, las hemos sacado de lo que ustedes pues colocaron, ¿verdad? En ese espacio de preguntas y vamos a tratar de pues responderlas todas, ¿no? La idea es esta. Que también ustedes hayan reflexionado con esa pregunta o esa duda que tal vez se tenía y que con pues el licenciado Rogers vamos a tratar de irlas abordando. Por otro lado, también importante el espacio para que ustedes puedan colocar sus preguntas en el chat de aquí del Zoom y de esa forma también podemos ustedes pueden ir interactuando con nosotros a través del chat. Sabemos que a veces por razones de tiempo, ¿verdad? Es más difícil a veces también que conversemos, pero sabemos que el chat pues, es también una forma de que ustedes puedan hacer sus preguntas. De igual forma, vamos a solicitar que siempre pues se mantengan atentos a su micrófono, a veces si estamos pues haciendo otras cosas o se nos activa o a veces incluso las mismas plataformas activan también el micrófono, pues también tratar de que no interrumpamos porque de esa forma vamos a mantener también esta dinámica y vamos a mantenernos concentrados. Y por otro lado, ya que hablamos de salud mental también, vamos a ponernos en el aquí y en el ahora, es decir, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y si nos inscribimos en este webinar es porque queremos aprender, porque queremos analizar el tema y porque vamos a estar concentrados, porque al final esto nos va a beneficiar a nosotros en nuestra propia salud, que es responsabilidad al final de nosotros mismos. Entonces también vamos a pedir que tratemos de estar concentrados fuera, ¿verdad? Si estamos en computadora, pues tratar de no estar con el celular o atendiendo a otras personas o si estamos pues con el celular, lo mismo, ¿verdad? Tratemos de estar concentrados en la temática porque de esa forma también vamos a poder participar. Sin más, vamos a iniciar. Gracias, Rogers, por estar acá. Para nosotros pues es un gusto, ¿verdad? Es de Sysmental también tener estas alianzas con psicólogos que sabemos que son reconocidos. Así que no sé si tiene algunas palabras de bienvenida también para todos nuestros participantes. Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Para mí propiamente es un gusto el hecho de estar propiamente acá con ustedes y bueno, haciendo o compartiendo una de las actividades que mucho me agrada, la que es el hecho de hablar temas de salud mental. Mi segunda pasión, mi primera es la investigación, pero Ujú. tratamos de ligar ambas, ¿verdad? Y con los Claro. conocimientos adquiridos, pues propiamente poder contribuir a las personas, en este caso, que nos están viendo, ¿no? Así que estos eventos a mí en lo particular me gustan mucho porque sé que podemos al menos sembrar una semilla, ¿no? Utilizar términos que antes no Ujú. conocíamos y por usarlos con propiedad. Así que en parte, pues, propiamente es un gusto esta invitación. Solo Ok, me confirman muchísimas gracias. si me escucha bien. Sí, tuvimos un poquito de cortes por ahí. Ok. No sé si será un poquito del internet. Sabemos que también cuando llueve todas estas plataformas se nos caen un poquito, entonces también vamos a pedir paciencia. Yo estoy recibiendo bien la señal. Si alguien de los participantes están teniendo algún tipo de problema, revisen primero su conexión de internet porque generalmente, pues también a veces acá uno nos puede fallar. Igual yo también, si a un caso me quedo frisada, ¿verdad? Igual me lo hacen saber porque sí está un poquito inestable hoy el internet, ¿verdad? Ok, Pero igual tengo en un general plan B. estamos escuchando muy bien. Listo.
Bueno, Perfecto. entonces para entrar un poquito en calor, vamos a iniciar esta como primera parte. Hemos como dividido un poco este webinar o este conversatorio en tres partes. La primera parte o el primer bloque, vamos a hablar de todo lo que es la asertividad, los conceptos, los estilos de comunicación y un poco esa parte que ya nos corresponde a nosotros, que es la autorreflexión. En el segundo bloque vamos a ir a algo más preciso o tal vez lo que todos queremos saber, cómo podemos ser más asertivos, cómo podemos poner límites. Entonces el licenciado Rogers nos va a hablar de algunas técnicas y estrategias de comunicación también afectiva para darnos algunas ideas o orientarnos en cómo nosotros podemos desarrollar esas habilidades comunicativas de una forma más asertiva o qué técnicas me pueden ayudar un poquito más. Una de las preguntas que más se repitió fue, ¿cómo puedo decir que no? ¿Cómo puedo decir que no en la vida diaria o a veces a las personas que más quiero y que de repente tengo que decir que no? Y por último, vamos a hablar ya específicamente de establecer esos límites, porque para establecer límites también necesitamos haber desarrollado la asertividad. Y en este sentido, vamos a saber cómo comunicar esos límites y cómo también deben de ser límites claros y saludables. Entonces, esa va a ser la dinámica por si estamos ya pues pensando un poquito en algunas cosas específicas para que sepamos que vamos a empezar desde la conceptualización, es decir, qué quiere decir estas palabras y qué quieren decir asertividad y poner límites. Y luego vamos a ir hablando ya de estrategias específicas. Así que, estimado licenciado, ¿qué es la asertividad? Asertividad, yo digo siempre, ¿qué es la asertividad con S? ¿Y cómo se puede diferenciar de la pasividad y la agresividad? Ok, muy bien. La verdad que es un término muy importante que pues propiamente todos deberíamos de conocer, ¿verdad? Cuando nosotros Ujú. hablamos pues propiamente de asertividad nos referimos a la capacidad que tenemos para expresar ya sean nuestros pensamientos o nuestras emociones de forma clara y directa, ¿no? Pero hay una condición que debe imperar en todo momento y esta es el respeto hacia los demás. Lastimosamente, como digo yo, vivimos en una sociedad donde se ha normalizado mucho la violencia, ¿no? Y en ocasiones creemos que podemos expresarnos tan abiertamente como lo pensamos, ¿no? De hecho, hay un canal que lo promulga abiertamente, ¿no? Hable como habla. No importa si es agresivo, ¿verdad? Usted hable de la forma que propiamente a usted le guste, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros queremos mantener relaciones sanas, debemos, pues, en toda medida, hacer que impere el respeto, ¿no? Hay personas que propiamente se escudan en, yo soy sincero, yo soy honesto, yo soy franco, le guste o no a las personas, ¿verdad? Pero hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y que puede ser la esencia de lo que vamos a comunicar en esta jornada, y es que la sinceridad sin empatía es una forma de agresión. Yo puedo ser sincero, pero no soy empático, es decir, no conecto con nosotros desde la emoción, pues propiamente eso se considera una forma de agresión. Que esté normalizada, pues propiamente eh, puede ser un factor, pero la asertividad es decir de forma clara y directa lo que nosotros pensamos, sentimos o pues de alguna manera nuestros sentimientos, pero siempre con respeto. Se difiere o se diferencia, perdón, de la agresividad, puesto que la agresividad como tal, vean que tiene una característica y es que la agresividad pues lastimosamente activa nuestra amígdala. Cuando alguien utiliza un lenguaje agresivo, pues propiamente nosotros en nuestra mente activamos una eh, estructura cerebral que se llama amígdala, ¿va? No las amígdalas que están en la garganta, sino
una que se encuentra en el sistema límbico, que es la encargada de regular las emociones. Entonces, Ujú. cuando percibimos un tono agresivo, lo que hacemos nosotros directamente, pues, es automáticamente activar nuestra amígdala. Y eso lo que hace es que nuestro cerebro interprete dos circunstancias, luchar o huir. Entonces, dependiendo de las experiencias previas que nosotros tengamos, pues propiamente vamos a reaccionar. A la vez se activa una región del cerebro que se llama hipotálamo y esta libera cortisol y adrenalina, que están asociados mucho con altos niveles de estrés. Por eso es bastante normal que si nosotros recibimos una respuesta agresiva, por naturaleza nosotros respondamos de una forma similar. Entonces el lenguaje agresivo, pues propiamente lo que hace es activarnos, ponernos a la defensiva y propiamente defendernos o, pues, en algunos casos, huir, ¿verdad? Irse para el otro lado, el lenguaje pasivo, no decir absolutamente nada por temor a lastimar, por, ¿verdad? Por el hecho de sentirme también afectado o en una posición de sumisión, ¿no? Entonces vean que cuando la amígdala se activa demasiado, la corteza prefrontal, que es la responsable de filtrar el contenido emocional, simple y sencillamente no puede con la carga de neurotransmisores, es decir, no puede con tantos neurotransmisores y eso hace que muy probablemente nosotros tengamos una respuesta emocional que se le denomina también secuestro por amígdala, y haga que nosotros, pues, digamos algo que no queremos decir, hagamos algo que no queremos hacer, porque generalmente las respuestas con contenido emocional se asocian a experiencias previas. Entonces, en muchas ocasiones podemos responder de forma inadecuada y pues dicha respuesta propiamente puede ir escalando de una posición a otra. Entonces ese es un elemento que pues, propiamente es muy importante que nosotros valoremos en ese sentido, ¿no? La comunicación asertiva es hablar claro y directo, sí, sin ocultar nada, y pues propiamente hacerlo con respeto. Es la base de todo proceso de comunicación, sea con un niño, sea con un adulto mayor, sea con alguien contemporáneo, sea con alguien de mi mismo em, puesto laboral, alguien con un puesto inferior. Siempre la comunicación, en toda comunicación, debe imperar a toda costa el respeto, ¿no? Somos seres humanos que a veces desempeñamos distintos roles, entonces el respeto es algo que siempre debe imperar en cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, al no tener una respuesta asertiva, podemos provocar enojo, podemos provocar eh, posiciones defensivas, podemos hacer bloqueos mentales, podemos pues hacer que las situaciones en muchas ocasiones salgan de control, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a comunicarnos asertivamente. Es, y lo enfatizo muchísimo, hablar claro y directo, sí, es perfecto, excelente. De hecho, uno de los pilares de la comunicación es la honestidad, que lastimosamente, como yo a veces lo menciono, es nuestro último recurso, cuando debería de ser el primero, ¿no? Siempre buscamos cómo salir de la situación para evitar la honestidad cuando debería ser nuestro primer recurso comunicativo. Lastimosamente tendemos a evitarlo, ¿no? Yo creo que también aquí en este punto es Ujú. bien importante la parte de tengo miedo a decir lo que yo pienso o siento porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona, por ejemplo. Eh, y, y también entender que, o creo que eso es uno de los primeros puntos que tiene que quedar claro, es que ser sincero como tal no significa decir las cosas tal cual me salgan, sino medir, por decirlo de alguna forma, las palabras
donde yo pueda expresar eso que yo siento o eso que yo pienso sin herir al otro también, ¿sí? Aunque a veces podemos saber que los otros tal vez no vayan a reaccionar de una buena forma. Yo creo que también la asertividad eh, también implica lo que usted decía, empatía, entender cómo el otro se puede estar sintiendo al momento de yo estar expresando algo. Claro, la verdad es que vivimos en una sociedad llena de microagresiones, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a una pareja recién casada para cuándo los hijos es una microagresión. ¿Por, ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros no sabemos qué es lo que están pensando, si quieren tener hijos, si pueden tener hijos, ¿verdad? Porque hay circunstancias o situaciones. Yo tengo un muy buen amigo, ¿verdad? Que tengo muchos años de conocer y yo pues en los más de 10 años que pues tengo que conocerlo, nunca me había atrevido a preguntarle por qué no tenés hijos, ¿no? Y un día en Ujú, confianza dije, fíjate que te quiero hacer una pregunta y no te sientas obligado a responderlo, pero me da curiosidad por qué no puedes tener hijos, ¿no? O por qué no has tenido hijos y yo sé que quieres. Entonces él me dijo que no podía porque tenía que hacer un tratamiento y que las probabilidades eran muy bajas, ¿no? Entonces imagínese cómo se sentiría esta persona porque socialmente muchas personas le estarían preguntando por qué o para cuándo los hijos y quizás no saben la realidad que directamente las personas pueden tener o cómo se siente esta persona al estárselo consultando reiteradamente. Al final no sabemos qué es lo que viven las demás personas. Entonces hay que aprender también a medir lo que directamente nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Entonces hay que ser bastante respetuosos en ese sentido. Pero como les digo, realmente vivimos en una sociedad que premia muchísimo el expresarse, ¿verdad? con Eh, violencia y sin con violencia. reservas, ¿no? Sí. Yo iba a decir sin reservas, ¿no? Solo vean los programas de debate que no son de debate, ¿no? Un debate o una discusión es, tengo un punto A, el otro tiene un punto B, y juntos construimos un punto C, ¿no? Por aquí es el que habla más fuerte, ¿verdad? El que ofende más grandemente, y así como pues, propiamente, no solo en nuestra sociedad, sino en general, ¿verdad? En otros países también se trabaja de esta manera, ¿no? Entonces es muy importante que al menos intentemos ser lo más respetuosos, ¿verdad? El respeto es un valor muy importante que pues hace que la sociedad pueda bueno, funcionar en buena manera. No quiere decir que, bueno, ante una situación de peligro yo tenga que enojarme o inclusive hablar agresivamente, ¿no? Pero Ujú. depende del contexto, ¿verdad? Si Ok, es en mi trabajo, si es con mi familia, si no hay una situación realmente amenazante, pues yo tengo la potestad de siempre hablar in- de forma que impere el respeto. ya. Y sí, definitivamente, bueno, creo que uno de los beneficios de ser asertivo precisamente es poder llegar a tener una relación más cordial, de respeto con los demás. Pero, ¿qué beneficios también personales o emocionales podemos obtener de ser asertivo? O sea, de no irme a la agresividad ni tampoco quedarme callado, sino encontrar ese equilibrio que nos da la asertividad. El gran beneficio está en que vamos a tener niveles más bajos de estrés, ¿no? Como ya lo mencionaba, pues propiamente cuando nos utilizan un lenguaje agresivo con nosotros, un lenguaje agresivo, el hipotálamo genera más cortisol y genera más adrenalina. Esto Mm. se asocia directamente con altos niveles de estrés. Las investigaciones dicen que los niveles altos de estrés o niveles crónicos de estrés tienen una relación significativa entre moderada y alta con la ansiedad. Y diversos estudios también dicen que existe una relación significativa, moderada, entre moderada y alta entre la depresión. Es decir, que si no sabemos canalizar y manejar nuestros niveles de estrés, es muy probable que desemboquemos en una ansiedad o incluso hasta en una depresión, que son epidemias en tema de salud Sí, mental, ¿verdad? Sí, silenciosas, silenciosas que ahí silenciosas, están. Ujú. totalmente. Claro, Entonces, si queremos atacar la raíz de todos los males, ataquemos el estrés. Hay que tratar
de llevar una vida donde impere la gratitud, donde impere el respeto, donde evitemos, pues propiamente, estar en situaciones que pues atenten contra nuestra salud. Solo, bueno, hay personas que tienen, bueno, eh, trabajos en los cuales tienen que interactuar con mucho enojo y a veces no hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajan en call center. Si nosotros conversamos con ciertas personas o ambientes de trabajo pues, donde hay mucho lenguaje agresivo, las personas se enferman, se cansan, se agotan, se frustran, ¿verdad? Porque evidentemente nuestro cerebro lo interpreta como amenazas. Y si vivimos constantemente en amenaza, evidentemente nuestros niveles de estrés van a estar elevados. Hay un nivel de cortisol que es necesario para vivir. Cuando nos levantamos, los niveles de cortisol se elevan. Alrededor de las 5 o 6 de la noche empiezan a descender. Ahora, el estrés crónico, asociado también al cortisol que denominaremos tóxico, porque sí necesitamos cortisol, pero hay niveles que son tóxicos, hacen que se nos quiebren las uñas, que se nos caiga el cabello, ¿verdad? Hace que tengamos insomnio, hace que, pues, de alguna manera no tengamos paz, tranquilidad, serenidad y que siempre estemos preocupados o en alerta. Entonces, las consecuencias son grandes, ¿no? En ese Ujú. sentido. Entonces, si podemos ir sumando recursos y herramientas que nos ayuden, pues, propiamente a mejorar y reducir nuestros niveles de estrés, pues, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro, y eso es bien importante mencionarlo. ¿Qué tipo de situaciones, ¿no? Son las que nos hacen ser más pasivos o agresivos? Usted mencionaba ya algunos ejemplos, como, pues, si yo estoy en un ambiente totalmente agresivo, mi conducta también va a llegar a afectarse, o mi estilo de comunicación va a llegar a afectarse. Puede ser que me quede callado porque no quiero decir nada por miedo o no sé cómo expresar lo que yo estoy sintiendo, o al contrario, puedo también regresar un comentario también agresivo, ¿sí? Y esto viene desde la familia. Si yo en la familia me estoy en un ambiente muy agresivo donde no hay filtro, como decimos popularmente, para decir las cosas, y Ujú. no pensamos en ese respeto que yo le tengo a los demás, sino usted menciona otro punto. Siempre andamos buscando tener la razón. Es decir, no vamos a hacer un comentario sin, no podemos escuchar a veces también. Creo que parte de la asertividad es esa escucha. Entonces, Sí. primero, ¿cómo podemos identificar ese estilo de comunicación actual en el ambiente en donde estoy? Llámese mi casa, mi familia, mi trabajo, mis amigos, porque incluso ahora hasta los muchachos, yo me he fijado que tienen un estilo de comunicación bastante agresivo, ¿sí? Y lo toman como normal. Volvemos a normalizar la violencia, la hemos normalizado en nuestro país. Entonces, ¿qué situaciones pueden generar esto y cómo podemos nosotros identificar ese estilo de comunicación para saber cómo ser más asertivos? Bien, la vez pasada, bueno, yo aplico pequeños tests, ¿verdad? Pero para hacerlo en el día a día, ya sin tanto protocolo. La vez pasada recientemente escuchaba un video que decía lo siguiente, ¿no? Em, que habla, y me voy a adelantar un poco porque es el tema del sí y del no. Si decir sí implica que yo tengo que sacrificar o perder algo dentro de mí, ¿verdad? Es decir, si decir sí implica que yo termine perdiendo, que yo termine perjudicado, entonces ahí hay que decir que no. Ahora, en los estilos de comunicación, generalmente todo lenguaje agresivo es aquel que nosotros percibimos como ofensivo, ¿no? Pasa algo y voy a irme algo, me voy a bajar lo más que puedo, ¿no? Yo tengo uno de mis mejores amigos y a veces nosotros bromeamos, pero tenemos un código
entre nosotros y es, si tú dices algo y ese algo a mí, y ese algo a mí me molesta, me ofende y no quiero que lo vuelvas a decir, entonces simple y sencillamente no se repite, ¿no? Por respeto. Y eso ha funcionado muchísimo para mantener una relación sana en temas de amistad. Entonces, hay que aprender a identificar. Generalmente el lenguaje agresivo es muy directo, ¿verdad? Es muy crítico, no es empático y Y ese lenguaje, juzgativo, pues, creo yo. sí, También juzgativo. es juicioso, ¿verdad? Es juicioso y hace, pues, que de alguna manera cuando me comunican algo yo me sienta mal. De hecho, ya vamos a explorar cuál es la base para comunicarse asertivamente. Hay una declaración, la declaración del yo. Y Ujú, esta declaración conecta con, pues propiamente, la emoción. Eso es lo interesante, conectar con la emoción y ahí es donde entra la empatía. Hay dos tipos de empatía, ¿no? La empatía cognitiva, que es conectar con el pensamiento del otro, y la empatía emocional, que es conectar con las emociones del otro. Son las dos formas de empatía. O conecto desde el pensamiento o conecto desde la emoción. Entonces, todo aquello que yo considero que para mí es ofensivo o que yo no estoy dispuesto a escuchar o tolerar, pues de alguna manera puede convertirse en un lenguaje que puede ser agresivo, porque también tenemos que valorar las formas en las cuales comunicamos, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, nunca me ayudas, ¿verdad? No ujú. lo dice, jamás vienes temprano, para nada te importo, nunca te intereso. Ese lenguaje ya se percibe por nuestro cerebro como amenazante, ¿no? Entonces, todo aquello que yo interpreto, todos somos personas distintas y todos pensamos de forma diferente. Puede que lo que a mí me ofenda a otro no. Y así va a variar de persona a persona, ¿no? Pero la clave está en poder identificar y ser lo suficientemente honesto para decir, esto me agrada, esto no me agrada, ¿verdad? La vez pasada, en uno de los talleres, estaba dando un taller justamente de este tema, y había una persona que es militar y él se sentía un poco quizás controvertido por el tema de la asertividad, y saben que los militares a veces hablan Más fuerte, y le directos. decía, Sí, sí, claro. claro, le decía, no es lo mismo en gritar para activar a las personas que insultarlos. No es lo mismo. No es lo mismo un grito para una alerta que un grito con un insulto. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, el respeto es la clave para poder identificar. Vean que Robert Lustig es un teórico de las emociones. eh, es más famoso Paul Ekman porque, pues, propiamente en él está inspirada la película Intensamente, ¿verdad? En su teoría. Pero Robert plantea que la confianza más el temor llevan a la sumisión. Es decir, si yo confío mucho en alguien, pero le tengo miedo, yo seré sumiso. Y ahí hay mucho de lenguaje pasivo, ¿no? Donde no soy capaz de expresar lo que yo quiero o deseo porque tengo miedo, pero confío en esa persona. Pero como confío y le tengo miedo, mi lenguaje es pasivo. No soy capaz de decirle cómo me siento, qué me molesta, porque tengo miedo de la reacción que puede llegar a provocar. Entonces eso es muy importante para comprender pues cada uno de este accionar, ¿no? Ujú. Ok, interesante. Me llama mucho la atención de esto, esas combinaciones de emociones, ¿no? Porque ahí podemos ir entendiendo un poco la conducta que nosotros estamos teniendo ante una Ujú. situación o ante una persona o personas. Y de eso se trata también la asertividad, de irnos estudiando cómo nosotros estamos en el diario vivir siendo precisamente asertivos, más hacia la pasividad, hacia la agresividad, el enojo también.
no nos deja ser asertivos, entonces también conocer esa Ujú. parte de las emociones o el miedo, ¿verdad? Como usted lo mencionaba. Esto genera pues también muchas otras inseguridades, ¿verdad? Solo quisiera que sí dejáramos como bien en claro, porque a veces uno escucha, es que yo soy así, así Ujú. crecí y así voy a seguir y entonces yo soy sincero y entonces yo voy a decir las cosas como son. Yo creo que a veces incluso hasta miedo da cuando uno escucha, ¿no? Y tal vez con un tono mucho más alto y sobre todo si, por ejemplo, es una persona que tiene autoridad también. O sea, puede ser un papá, una mamá o puede ser un jefe o alguien que tenga autoridad en un grupo social. Entonces, ¿cómo, cómo evitar esto? ¿Cómo podemos evitar si yo soy una persona que estoy haciendo esto? ¿Cómo lo puedo evitar? Y también, ¿cómo puedo evitar si es una persona que pues está recibiendo este tipo de comentarios? Claro. Bueno, yo lo primero que digo es el, el yo soy así no debe opacar el puedo mejorar, ¿sí? De hecho, históricamente, cuando la gente me dice así soy, como que activa una mini charla interna dentro de mí y les explico, ¿verdad? ¿Por qué no podemos decir así soy, ¿no? Porque no podemos bloquear no es nuestra mente a nuestro accionar, más cuando este, pues propiamente puede lastimar a otro, ¿no? No vinimos a este mundo para lastimar a los demás, ¿no? Ujú, Que ujú, suceda es otro detalle, ¿no? Pero bueno, siento y considero que las personas que nos acompañan en este espacio es que realmente están quizás dispuestos a renunciar a ese así soy por ese puedo mejorar, ¿verdad? Porque ujú. todos podemos mejorar en Y no ese importa la sentido. edad, no importa la Y no edad. importa, vean que pasa algo interesante, ¿no? Eh, tenemos más de 100 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y el aprendizaje básicamente es repetición. Aprendemos mejor cuando nuestro cerebro interpreta que lo que estamos haciendo es importante porque lo hacemos con el día a día. De esa forma es la que aprendemos. Ahora, aunque sí es cierto que con el paso de los años se pierden ciertas capacidades físicas y cognitivas, también es cierto que la capacidad para aprender nunca, nunca se pierde, ¿verdad? Desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, pues vamos a poder aprender, porque el aprendizaje son sinapsis, el aprendizaje en forma más entendible son hábitos. Entonces, como lo digo yo, somos hábitos y esos hábitos pues propiamente hay que mejorarlos y no de la noche a la mañana, a veces queremos hacer cambios significativos de forma rápida, cuando pues un hábito se puede modificar entre 14 y 70 días, algunos hasta 120 días, dependiendo del tipo de hábito. De que un hábito cambia en 21 días es totalmente un mito, ¿no? 21 días es lo que tardan las personas que se les amputó una parte de su cuerpo en adaptarse a, su cerebro tarda en adaptarse 21 días en entender que esa parte ya no está. De ahí donde se originó el mito de los 21 días para los hábitos. Pero los hábitos pueden modificarse entre 14 y generalmente unos 70 días y dependiendo de la complejidad del hábito pueden ser muchos más. Entonces, eh, yo lo planteo de una forma que a mí me gusta mucho y es que el así soy no debe opacar el puedo mejorar, ¿verdad? Porque todos podemos mejorar en ese sentido. Ahora bien, hay un punto y si tienen lápiz y papel, les invito a que, pues, o desde el celular, cualquier recurso que tengan disponible. Y hay cuatro palabras que son claves para comunicarse asertivamente, ¿sí? Esas cuatro palabras son las siguientes. Es me siento, cuándo, por qué y me gustaría. Esas son las cuatro palabras. Me siento, cuándo, por qué, me gustaría. Esta es una forma de declaración que activa el lenguaje asertivo, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir nunca me escuchas,
que es una frase que yo escucho seguido, para que me- porque soy bien distraído, ¿verdad? A la gente le digo, compréndame, soy medio TDA, soy, tengo medio déficit de atención. No es que no quiera escuchar. De hecho, pasa algo, no podemos ser empáticos y analíticos a la vez. A veces yo estoy muy concentrado en una tarea, entonces es mucho más difícil, ¿verdad? Prestar atención, ¿no? Porque uno está como enfocado. Y eso es porque nuestro cerebro no tiene esa capacidad natural de ser empático y analítico al mismo tiempo. O soy empático o soy analítico, ¿verdad? Por eso cuando estamos en tareas muy complejas estamos como concentrados y no nos importa mucho el entorno. Pero bueno, retomamos. Entonces decimos, me siento cuando, porque me gustaría. En vez de decir, nunca me escuchas, entonces uno va a conectar con la amígdala y dice, me siento incómodo, me siento triste Triste. cuando no me escuchas porque siento que paso a un segundo plano. Me gustaría que hicieras un esfuerzo por escucharme. Ujú. ¿Estoy? Ok. Estoy activando desde la emoción. Pero si yo le digo, nunca me escuchas, ¿qué se activa? Ya, ¿Qué percibe mi la cuerpo? confrontación, la Una confrontación, confrontación, una sí, amenaza. ¿Y cómo reacciona uno? es con Ya amenaza y vas. con agresividad, O uno dice, ya vas. sí, Y uno ya quizás, vas. por decir algo, tiene un día, trabajó toda la jornada, llega cansado y le dicen, nunca me escuchas. Entonces la persona dice en su mente, porque como hay otra frase que a mí me gusta, yo voy a dejar un libro de las frases que a mí me gustan, es nadie es el malo o nadie es el villano de su vida. Si fuese una película, ustedes son los protagonistas, son los héroes, no son los villanos en su película. Entonces, al final, todos tenemos una perspectiva distinta del mismo fenómeno. Entonces, pues, a mí me encanta ver, por ejemplo, a veces algunos comediantes que interactúan con parejas, ¿verdad? O, bueno, esos de Laura en América son más actuados, ¿verdad? Pero ya en lo natural uno ve que es un tema de perspectiva, ¿no? Entonces, en vez de utilizar las típicas frases de como siempre haces lo mismo, Ujú. Ok. utilizar el lenguaje asertivo, ¿no? Me Ujú. siento activo la amígdala, la otra persona es muy probable que sea más empática al escucharme, porque le estoy activando su amígdala, en decir, yo sé que entre psicólogos hacemos la broma, ¿no? Así, ¿verdad? Bueno, con mis compañeros lo hacíamos, ¿y cómo te hace sentir eso, verdad? Era como, ¿cómo te sientes? No es lo mismo preguntarle a alguien, ¿cómo estás? A preguntarle, Ah, ¿cómo ¿cómo te te sientes? sientes? Si cuando Ujú. uno le pregunta a alguien, ¿cómo te sientes? Como que la pregunta activa a las personas algo distinto, ¿no? No sé si lo han hecho alguna vez. Pero cuando uno le pregunta a una persona, ¿cómo estás? Es típico bien, ¿no? En la mayor parte de personas. Yo respondo diferente, pero no le voy a decir qué digo yo. Ahora, la licenciada de Tel sí sabe. Ahora bien, cuando pues propiamente me preguntan a mí, ¿cómo te sientes? Mi cerebro, ¿qué activa? Amígdala. Porque ahí es la sede básicamente de las emociones porque está en el sistema límbico. ¿Y qué se activa ahí? Dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores que están alojados ahí propiamente. Entonces, cuando la amígdala se hiperactiva, la corteza prefrontal no es capaz de procesar todo el contenido emocional. Entonces, no sé si les ha pasado, y yo sé que seguramente sí, que se enojan con alguien y pasan 2 horas o pasa un día y ustedes dicen, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho lo otro. ¿Por qué no se me ocurrió esto? ¿Por qué no se me ocurrió aquello? No se les ocurrió porque el responsable de filtrar el contenido emocional es la corteza prefrontal. Estaba tan saturada que no les dio la capacidad de ser lo suficientemente analíticos, ¿verdad? Por eso hablamos de razón y emoción. Por eso muchas recomendaciones Ujú. cuando estamos muy enojados es tomar una pausa, respirar, decirle a nuestro cerebro que no hay amenaza y hablar, ¿verdad? Porque si estamos muy alterados,
es muy difícil que podamos comunicarnos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestro cerebro no tiene la capacidad para ser racional si yo estoy excesivamente eh, saturado por una respuesta emocional. Claro. Allá de aquellos privilegiados, ¿no? Que tienen esa capacidad de hacerlo rápidamente, porque no todas las personas somos iguales, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de personas verán un reto entre hablar de forma racional y hablar de forma emocional, porque son dos regiones distintas que están conectadas. O sea, sí existe una relación, pero es débil, sí existe la relación porque están conectadas, no es como un proceso. De hecho, primero nosotros somos instinto, después somos emoción y por último somos razón. Entonces, la inteligencia emocional es básicamente que dentro de mí impere la parte racional sobre la parte emocional. Y controlar eso no es sencillo, ¿verdad? Pero eso le digo a algunas personas, ser psicólogo no es fácil porque a veces uno tiene que ser empático y analítico al mismo tiempo, Claro. ¿verdad? Ser empático y analítico al mismo tiempo es difícil, ¿verdad? Yo me Ujú. imagino, yo no soy psicólogo clínico directamente, pero me imagino que cuando viene eh, está una psicóloga y viene la persona y les engaña a mi esposa, me imagino que se le activa la amígdala y en la mente a decir, desgraciado, ¿no? Me imagino, pero tiene que en ese instante no ser racional, entender el contexto, entender que ninguna persona es la villana en su vida y que siempre es importante escuchar primero, ¿no? O entender Claro. para ser entendido. Entonces, ahora, esa es la clave fundamental de la comunicación asertiva, ¿no? Si ustedes no saben cómo empezar a ser asertivos, utilicen esas cuatro palabras. Me siento, cuándo, por qué, me gustaría, y van a ver que muy probablemente los resultados sean distintos. Vean que yo hice un taller y pues el taller era abierto y por cosas del destino yo armé grupos y las dos personas que vivían en la misma casa quedaron en el mismo grupo. En temas de probabilidad, eso es bien bajo, ¿no? Porque yo armé como 10 grupos en esa ocasión y las dos personas que vivían en la misma casa quedaron en el mismo grupo. Yo no las conocía, tenían nombres distintos y resulta que ellas, sin darse cuenta, tenían como un lenguaje pasivo porque les molestaban, ellas eran como roomies, que dicen ahora, ¿no? Compartían casa, Habitación, ajá. habitación, sí, habitación. Y pues propiamente tenían como sus líos, sus conflictos, pero ninguna de la otra quería decirle algo a la otra. Entonces, el ejercicio consistía en utilizar estas palabras y pues como que hicieron las paces en ese momento, ¿no? Fíjate que me siento así, ¿cuándo? ¿Por qué me gustaría? Ahora, eso no me Correcto. garantiza que la otra persona va a hacer o va a cambiar, Claro. ¿no? Eso no, no, Sí. no es la receta, no es la receta del cambio, es la receta de la comunicación asertiva, ¿verdad? Que es muy importante Y considerar en ese sentido. que ese cambio inicia también por mí, ¿verdad? O sea, al Sí. final, sí. Tenemos una pregunta acá, Ujú, Rogers, bueno, de hecho tenemos también comentario y preguntas. Eh, y nos hacen algo bien puntual y yo creo que nos va a ayudar esta pregunta para entrar, como dicen en materia, para el bloque de esas técnicas y estrategias de comunicación asertiva. Dice, ¿qué ujú, hacer cuando se elabora con alguien que usa esas palabras de así soy y o cuando algún superior está cerca, trata de minimizar lo que ya se dijo, ¿verdad? Minimizar o suavizar, dice, cree que sería. O sea, entendemos, ¿verdad? Que dice, así soy y es agresivo y después trata de minimizar, pues también ujú. esa agresión. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer cuando pasa eso? Y que incluso, pues, está hablando también de laboralmente, pues es alguien que vamos a ver todos los días, ¿no? O sea, vamos a ver todos los días y que lo más seguro no nos va a pues no va a ser tan fácil, ¿verdad? Ser asertivo también porque pues nuestro miedo u otro tipo de emociones pueden estar también ahí presentes.
Claro, aquí entramos en materia de resolución de conflictos, ¿no? Em, donde hayan dos personas o donde hayan grupos de personas van a haber conflictos, porque todos pensamos de formas distintas, todos fuimos creados de formas distintas, todos tenemos sentimientos distintos, ¿no? Y se dice que la base de las relaciones son las relaciones armoniosas, ¿no? Y las relaciones armoniosas son todas aquellos tipos de relaciones en las cuales yo me llevo súper bien. Pueden ser mi pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo, ¿verdad? Son relaciones armoniosas donde todos nos llevamos excelentemente bien. Ahora, Ujú, hay otro tipo de relación que son las relaciones estables. Las relaciones estables son las que yo tengo con las personas que son conocidas, con compañeros de trabajo y demás. Pero hay ciertas ocasiones o momentos, ¿verdad? No todas las relaciones pueden ser armoniosas, pero sí deberíamos de procurar que la mayoría de nuestras relaciones al menos sean estables, porque después de eso vienen las relaciones tensas, que, que es lo que propiamente me están expresando en el caso que estamos mencionando, ¿no? Luego se parte de la crisis y en última instancia, si no se resuelve, se llega a una disputa, a un conflicto. Y la base para la resolución de conflictos está en la comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese sentido, cuando hablamos de resolución de conflictos, se llega a través de un proceso de negociación. Es muy importante que las personas sepan cómo nosotros directamente nos sentimos ante diversas circunstancias, ¿no? Y aunque no podamos llegar a una relación armoniosa, sí, pues al menos poder llegar a una relación, pues propiamente estable. A veces hay que entender que las relaciones, pues, llegan a ser estrictamente laborales, ¿no? Y basadas en el cumplimiento de los objetivos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esa temática, lo que hay inherente es un conflicto. Y los conflictos solo se solucionan a través de un proceso de negociación. En ese sentido, utilizar el lenguaje asertivo, aunque la persona, nosotros vamos a ser asertivos, nosotros vamos a expresar la forma en la cual, pues, propiamente nos sentimos, ¿no? La intención siempre es resolver el conflicto y si no puedo llegar a una relación armoniosa, al menos que esta pueda ser estable. Y a veces hay que establecer límites, ¿verdad? Que es uno de los temas que directamente nosotros vamos a plantear. El establecer límites es decir, bueno, eh, hasta aquí, ¿no? Y si alguien no lo respeta, pues ya implicará otro tipo de acciones en ese sentido, ¿no? Digamos que siempre vamos a intentar hacer las actividades o llevar a cabo nuestras acciones, pues propiamente con la mejor disposición. Ahora, no todo depende de nosotros en esta vida, ¿verdad? Y hay que entender que no podemos tener el control de todas las circunstancias o situaciones. Pero sí sería bastante positivo, pues propiamente tratar de utilizar ese lenguaje asertivo. O sea, me siento molesto cuando te expresas de esta manera, porque siento que me está faltando el respeto, me gustaría que lo evitaras. Ahora, yo se lo voy a decir, ¿no? Hay espacios directamente, incluso desde el lado laboral. eh, yo conozco a un amigo, ¿verdad? Por no hablar de que, que es muy agresivo, ¿no? Y uno le dice, yo le he compartido materiales, le he dado pues información, le he dado las implicaciones, pero personas que parece que no están dispuestas directamente a cambiar, ¿verdad? Y hay muchas personas que terminan aceptándolo o hay muchas personas que terminan alejándose más bien. estableciendo su distancia. Ujú, Más simple, sencillamente refiérase con oral, ¿no? Es, ya esos son temas que pues es necesario expresarlos, ¿no? Comunicarlos en ese sentido y hacer ver, bueno, pasa esta y esta situación y siempre es importante aclarar en esa línea, ¿verdad? Porque al final lo que vamos a buscar nosotros es una resolución asertiva, ¿no? Entonces hay que ujú. comunicarlo a los otros y bueno, no podemos controlar lo que los otros hacen, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. Entonces hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y bueno, si ya pues por el buen camino no se logra algo positivo, pues hay que ver qué otras alternativas pueden surgir en esa línea, ¿no? Claro.
Y esto me lleva también a eso de parte, ¿verdad? De que yo voy a empezar a ser asertivo. Y aquí tenemos también otro comentario que nos hace, alguien dice, eh, ¿por qué muchas personas no toleran una crítica constructiva? Dicha con respeto, ¿verdad? Entonces creo que esto va muy relacionado con lo que usted justamente acaba de decir, en el sentido de que a veces hay personas que no están dispuestas también a cambiar. O sea, el hecho de que yo vaya a ser asertivo o asertiva no significa que el otro va a cambiar, pero sí puede empezar un camino de cambio de la otra persona, porque como dice usted, puede llegar a ser más pues empático o decir o cambia ese sentido, ¿verdad? Y esto me lleva también a esta parte de la no tolerancia de la crítica constructiva, dicha con respeto. Me lleva a una pregunta también, y tal vez Ujú, ahí la puede como unir, ¿verdad? Para también pues responder a nuestra participante. ujú. Cómo la escucha activa se vuelve también una herramienta, una estrategia de la asertividad para fomentar el respeto y la comprensión mutua. Claro. Bien, parece a veces sorprendente, ¿no? Como la sociedad a veces nos va distanciando de habilidades sociales y que es en ese sentido. Por diversas circunstancias y demás, ¿no? De hecho, estaba yo leyendo recientemente que se está apostando mucho por el tema de las habilidades socioemocionales en la actualidad porque pareciera como que estamos careciendo de ellas, ¿no? Y en parte tiene que ver la tecnología, ¿no? Que genera cierto grado de distanciamiento y capacidad de pensamiento crítico. Ahora, en cuanto a, bueno, cuando nosotros, hay que evaluar también el discurso que nosotros estamos a veces planteando, ¿no? Porque quizás sin darnos cuenta estamos tocando algún tema sensible. Vean que la amígdala está directamente conectada con el, ahí se me escapó ahorita. La amígdala está, Con la parte, con la sí, parte prefrontal o todo lo que es la corteza. sí, No no, sé si la por ahí. amígdala con el hipocampo, sí, Ajá, sí, sí, el correcto, sí. hipocampo, sí, que a veces lo confundo con el hipotálamo. Entonces, como los dos empiezan con H. Entonces, o sea, la amígdala está estrechamente o directamente ligada, si vemos una estructura del cerebro, esta está directamente asociada con el hipocampo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nos van a molestar o alegrar las mismas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque en el hipocampo se alojan las experiencias previas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede que esta crítica toque un tema muy sensible en la persona y automáticamente, aunque sea constructiva la crítica, ¿verdad? Puede que esté asociada con algún elemento de su vida que lo ponga automáticamente en una posición defensiva, ¿no? Entonces son temáticas que a veces uno quizás no se da propiamente cuenta, ¿no? A veces la gente hace comentarios sobre el peso, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Y en mi caso yo me he sentido gordito toda la vida, ¿no? Entonces cuando me tocan temas de peso y hay gente que no se mide o hay gente que me dice tal cosa y demás, como que uno automáticamente, aunque lo reconozca, aunque se lo digan de buena forma, se entiende como a incomodar, ¿verdad? Porque a veces son temas que son muy sensibles y que pues nosotros los podemos asociar a veces con experiencias dolorosas, ¿no? Yo Ujú, recuerdo una vez que pues estaba conversando con una persona, bueno, era más que todo eh, una discusión en ese sentido. Yo mencioné una palabra que para mí era insignificante y a la otra persona pues sí le generó muchísimo malestar porque estaba asociada con una experiencia previa, a veces eh, traumática, ¿no? Entonces no sabemos o no entendemos
o no conocemos siempre qué es lo que están viviendo directamente las personas. Y a veces, aunque tengamos la mejor intención, o pensemos nosotros que estamos hablando constructivamente, puede que la otra persona no esté lista para eso, ¿no? Entonces es importante poder identificar los medios, las vías, a veces para poderse comunicar, ya lo mencionaba también la licenciada de Tel. El proceso de comunicación es muy amplio, ¿no? De hecho, hay 5 grandes pilares para poder comunicarse, ¿no? Dentro de ellos está la escucha activa, dentro de ellos está la honestidad, de hecho está el principio de ganar, ganar. Es decir, si yo voy a comunicar con alguien, debe imperar el principio de ganar, ganar. Eh, hay kriptonita de la honestidad, que es el chisme, por ejemplo, o hay personas que son bastante susceptibles a ciertos temas. Entonces, vean que entra muchísimo aquí en juego el hecho de poder conocer al otro, pero somos tan variantes en ese sentido que a veces pues necesitamos forzosamente eh, comprender para ser comprendidos y llegar a entender qué es lo que está pasando eh, como tal, ¿no? Sé que a veces, o sea, las críticas, por muy constructivas que sean, a veces no siempre nos van a gustar, ¿no? Eh, uno puede tener una buena intención al hacer una crítica constructiva, pero si la persona no está lista ni dispuesta a escucharla, va a ser bastante difícil, por muy Ujú. buenas intenciones que tengamos, ¿no? Y ahí es donde entra el lenguaje asertivo, ¿verdad? Mira, me siento de esa manera cuando tú haces esto, entonces me gustaría, ¿no? Entonces no estamos como Incluso, obligando a la persona, no estamos obligando a la perdón, persona, ¿sí? no, perdón, no, disculpa, siga, siga. Ah, ok. No, sí, lo que comentaba yo es que no estamos eh, obligando a la persona, ¿no? Ahora, un punto clave es identificar cuáles son los factores desencadenantes que hacen que las personas se sientan incómodas. Y eso aplica pues también principalmente para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que a mí pues me afecta? ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿Verdad? Obviamente hay que tomar en cuenta el lenguaje corporal, el tono de voz y sobre todo, aprender a escuchar. Si no estoy Claro. escuchando, si no estoy interpretando las señales, porque yo aquí o en este espacio estamos aprendiendo a ser asertivos nosotros, pero eso no implica que las demás personas lo van a hacer. Ahora, yo que ya sé cuál es la base de la comunicación asertiva, lo que hace mi entrenamiento es que si alguien me habla de forma agresiva, ¿cómo le voy a responder yo? ¿Agresiva o asertivamente? Si yo le respondo agresivo, es muy probable que se active una pelea o una discusión. Si yo le respondo de forma asertiva, es muy probable que la situación no escale más e inclusive la otra persona se calme. ¿Y eso Ujú. qué beneficio tiene? Principalmente la reducción del estrés, ¿no? Y bueno, ¿Y también qué es ejercicios? importante aprender a Perdón, establecer límites. Ujú. es que Sí, 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 se me corta y no sé si ya si había terminado la idea, se me cortó un poquito por ahí. Creí que no había pasa una nada. pausa, pero no. Uso lenguaje asertivo, estamos aprendiendo en este espacio. Sí. Ok, cuénteme, Rogers, ¿y qué ejercicios? Bueno, ya nos dio un tips ahí muy importante, ¿verdad? Esas 4 palabras creo que nos van a servir mucho. Pero ¿hay algunos otros ejercicios que me pueden ayudar a ser más asertivo en mi comunicación en el día a día? Sí, sí hay. Eh, bueno, lo primero es utilizar estrategias de regulación inmediata, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de regulación inmediata? Pues en esencia es respirar, ¿sí? El primer gran paso es aprender a manejar nuestras emociones, aprender a autorregularnos. Dice Jorge Bucay que la persona autodependiente, que esa es la premisa que él plantea, ¿verdad? Dice que no podemos ser independientes porque siempre vamos a necesitar de otros porque no somos islas y no lo sabemos todo. No nos recomienda ser codependientes porque nuestra vida no puede estar sujeta a la de otros. Y entonces nos queda lo que él plantea, el camino hacia la autodependencia. Y su premisa fundamental es la siguiente, que mi adulto se encargue de mi niño, ¿no? Es decir, que yo sea capaz de controlarme a mí mismo, ¿no? En ese sentido,
cuando nosotros hablamos de autorregulación, es decir, que yo soy capaz de identificar mis emociones y controlarlas, no esperar que alguien más pues propiamente lo haga, aunque no quiere decir que en algún momento sí necesite de un apoyo para hacerlo, ¿no? Entonces, la primera gran estrategia es la autorregulación inmediata. Para ello existen este, pues algunas técnicas que son muy útiles. La primera de ellas son ejercicios de respiración, ¿verdad? Se llama pausa y respiración consciente. Es decir, cuando hay una situación propiamente amenazante o en la cual yo pues puede que me altere, lo primero que hago es tomar una pausa. La gente que dice, voy a tomarme mi tiempo, espérame, voy a tomarme un tiempo y que se va a distraer, es muy sabia, porque está tomando esa pausa. ¿Y qué es lo que hacemos? Respirar. Cuando respiramos, vean lo que pasa en nuestro cerebro. Le estamos diciendo a nuestro cerebro que no hay una amenaza, ¿sí? Porque el único escenario en el que nosotros podemos respirar tranquilamente si estamos tranquilos. Pero cuando nos estresamos demasiado, nuestro cuerpo libera adrenalina, nuestro cuerpo libera cortisol. No sé si les ha pasado que cuando se enojan, se sienten muy calientes. Bueno, eso es porque su presión sanguínea se eleva, ¿no? Y la presión sanguínea se puede elevar en segundos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, una técnica de regulación inmediata, es decir, yo necesito tomar una pausa. El primer gran paso es tomar esa pausa, ser consciente que necesito una pausa y respirar. Hay técnicas para ello, ¿no? Hay técnicas diseñadas, una se llama 4-7-8. Inhalar Ujú, 4 segundos, retener 7 y exhalar 8, pero se vuelve un poco compleja, sobre todo porque lo ideal es tener el control preciso de los segundos y a veces no lo podemos manejar en esa línea. Entonces es mejor a veces utilizar la pausa y la respiración consciente, que es inhalar 4 segundos, intentar si podemos retener uno o dos y luego exhalar 6 segundos. Entonces es una práctica mucho más sencilla que nos ayuda a regularnos de forma inmediata. ¿Ok? ujú, Ahora, ¿cuál es el beneficio? Que le estamos mandando una señal a nuestro cerebro y le estamos diciendo, oye, no hay que luchar, no hay que huir, tenemos que calmarnos. Ahora bien, hay otras estrategias que son muy útiles, pero básicamente están ligadas pues propiamente a practicar en el día a día, ¿no? O por ejemplo son los diarios de emociones, son estrategias que son muy útiles en ese sentido, ¿no? También todo método mediante el cual yo pueda, pues directamente, de alguna manera, hacer lo posible para ir tomando conciencia de mis emociones es importante, ¿no? Yo le voy a confesar algo, ¿no? Y es algo muy importante. Realmente siento yo que a la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado a cómo controlar nuestras emociones. De ujú, hecho, mi trabajo doctoral está enfocado en enseñarles a niños cómo manejar sus emociones. ¿Por qué? Porque en Honduras no se nos enseña y es algo que está en segundo plano. Entonces yo quiero hacer ver que, bueno, si nosotros, se llama educación emocional. Y de hecho, muchas de las capacitaciones que yo brindo fuera de investigación son orientadas al tema de regulación emocional, orientadas al tema de inteligencia emocional, orientados a estos temas de asertividad, donde el propósito que directamente nosotros tenemos es generar esa conciencia, ¿no? Eh, Básicamente está el primer gran principio en la respiración, pero luego es ir tomando conciencia de mis emociones a través de distintas estrategias de regulación emocional, pero también ayuda muchísimo el hecho de que yo pues practique o me proponga metas, haga un plan de acción. Ese plan de acción básicamente está orientado en el hecho de que yo
me proponga ser más asertivo, porque le voy a ser muy honesto y directo y voy a ser muy asertivo. Solo con escucharme a mí en este espacio hablando de asertividad, ustedes no van a ser asertivos y van a saber qué es la asertividad, cómo puedo promover o cómo puedo activar ese lenguaje asertivo, pero al final es su decisión. Es decir, si yo me lo propongo, pues básicamente debo practicarlo. Pero gran parte de la asertividad es tener un alto grado de la conciencia emocional, de saber qué tipo de actividades son las que me molestan, qué es lo que me alegra. Vean que las emociones no son ni buenas ni malas. La alegría extrema me lleva a la impulsividad y a veces de forma impulsiva puedo tomar decisiones principalmente económicas que no me convienen. Entonces hay que Ujú, ser bastante cuidadosos en ese sentido. Y uno de los pilares pues, también es el tema del autocuidado. Tengo que tener prácticas de autocuidado desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental, desde lo social o inclusive desde lo espiritual, ¿no? Es decir, tengo que empezar a tomar conciencia de cada uno de estos elementos y buscar mi estado óptimo de bienestar. Desde lo físico, saliendo a caminar, si le gusta bailar, poder hacer eso, saliendo a correr. Desde lo emocional, si lo que nos interesa, sobre todo en temas de asertividad, es lo emocional, pues es muy importante anotar las emociones, hacer mindfulness también. Me ayuda a tomar conciencia de mis emociones y sentimientos. Vean que hay ciertas investigaciones y algunas de ellas han encontrado que, por ejemplo, hay 27 estados emocionales. ¿Verdad? Una investigación que se hizo en Harvard. Y si yo les dijera, bueno, ¿cuáles son esas emociones? Conocemos las emociones básicas descritas por Paul Ekman, ¿no? Que son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, la sorpresa y el desprecio, ¿no? Que para fines narrativos en la película solo se presentaron 5. Se omitieron 2 de los que de acuerdo a Paul Ekman, son esas emociones básicas. Pero necesitamos que salir a conversar con ese amigo, si estoy yendo a mi terapeuta, pues no renunciar al mismo. Entonces, pues propiamente, eh, ¿cómo lo puedo practicar? Pues en esencia, tomando conciencia principalmente de mis emociones, porque si no soy asertivo, generalmente está asociado a que soy pues una persona que no sabe manejar sus emociones. Entonces hay distintas estrategias de autorregulación que pueden ser beneficiosas en ese sentido eh, y que nos pueden ayudar a tomar conciencia de ello, ¿no? Pero una de las más importantes también es hacer un reencuadre cognitivo y es abandonar el lenguaje de víctima, porque en muchas ocasiones eso es lo que impera en nosotros. Me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo aquello, cuando en realidad soy yo quien lo permitió. ¿Mm? Entonces, hacer esos reencuadres cognitivos y tomar conciencia de que tengo que mejorar y accionarme en ese sentido, pues propiamente lo podemos hacer, ¿no? Hay algunos materiales, diarios de emociones, bueno, pues yo me siento en la confianza de compartírselos a la licenciada Ethel para que se los comparta a por ustedes, favor, ¿verdad? Y, acá. y poder utilizarlos, ¿no? Porque la conciencia emocional es muy importante, sobre todo para ser asertivo, porque dejamos de ser asertivos cuando, ¿qué? Cuando perdemos el control de nuestras emociones. Cuando nos enojamos mucho, cuando estamos muy alegres, ¿verdad? Estando muy alegres podemos decir cosas, ¿verdad? Y al final no llegar a ser ciertas, no las dijimos por emoción. Y quizás no fuimos asertivos, quizás le dimos a entender a alguien algo que realmente no pensábamos o sentíamos, ¿verdad? Y podemos ilusionar personas, podemos decepcionar personas, a veces por no comunicarnos de la forma más adecuada o no ser asertivos, ¿no? Por el temor a lastimar a otros. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el establecimiento de límites como tal. Ujú. ¿Y qué es esto de establecer límites? ¿O qué es poner límites? Porque generalmente también lo asociamos con algo o malo, o que nos puede dar mucho miedo, o que no soy capaz de hacerlo, o que incluso me puede generar mucha culpa, sobre todo, vuelvo a insistir, cuando son
personas tal vez muy cercanas a mí o de Ujú. repente de un hijo a un padre o de un hijo a una madre o de una persona pues que tal vez está abajo de otra autoridad. ¿Cómo podemos, qué es eso de poner límites en primer lugar? ¿Cómo no sentir culpa con el límite? Y cómo podemos manejar esas situaciones que nos incomodan y que donde posiblemente poner límites haría que esto pudiera ir mejorando, ¿verdad? En mi estado de ánimo. Solo para, vamos a abordar, allá hay algunas otras preguntas, entonces creo que podemos abordar esto de los límites, ¿verdad? Sabemos que son temas bien extensos, que no son, como dice usted, no con esto es que ya vamos a aprender, pero de hecho, la asertividad es una habilidad social que se debe de Ujú. practicar y aprender. Entonces no es que nacemos siendo asertivos, ¿verdad? Sino que debemos de saber irlo practicando, igual los límites. Entonces, tal vez respondemos esta parte, ¿no? De los límites y luego abordamos las preguntas también, porque pues ya también vamos concluyendo con el tiempo. Ok, sí, totalmente. Bueno, ¿qué es establecer límites? Desde la asertividad es comunicar nuestras necesidades, nuestros derechos y emociones de forma clara, respetuosa y sobre todo firme. Es decir, no vamos a agredir ni a someternos a los demás. Entonces, establecer límites es simple y sencillamente expresar lo que nosotros, pues propiamente necesitamos o es nuestro derecho o simple y sencillamente comunicar mi sentir, mi emoción. Entonces, para establecer límites, primero tengo que tener conciencia de mis derechos y mis necesidades. Si yo les hago una pregunta, ¿verdad? Va a ser de forma retórica, evidentemente por el espacio, pero quiero que la respondan y les voy a dar 10 segundos para que se la respondan. ¿Quién es la persona más importante de su vida? 10 segunditos. Listo. Por Ahora, aquí contestaron, también dicen, yo, dice. así es. Contestaron algunas personas acá. Bien, yo recientemente, eh, a veces la vida lo llena a uno de sorpresas, ¿verdad? Estaba en, en- en otro país y pues llegué de colado a una cita fe, como para, por así decirlo. O sea, la verdad es que es una noche de esas que uno no planea. Y recuerdo que estaba con una persona y como que había pasado algunas situaciones y yo le hice una pregunta: ¿quién es la persona más importante de tu vida? ¿No? Esa persona me dijo, con mucha duda, mi hermana. Entonces empezamos a conversar, empezamos a platicar y bueno, al final le explicaba por qué o los argumentos para poder decir, ¿verdad? O manifestar que la persona más importante de nuestra vida tenemos que ser nosotros, ¿verdad? O sea, la persona más importante Ujú. de mi vida tengo que ser yo. Entonces, al día siguiente, en el espacio que compartíamos académico, me gustó mucho la respuesta que dio, porque no dijo automáticamente yo, sino que dijo intentando ser yo. Y me gustó mucho eso, ¿verdad? Porque como ya lo mencionaba la licenciada, estamos en un proceso de aprendizaje en ese sentido. Entonces, entender que yo soy la persona más importante y que al estar bien yo, es muy probable que los demás estén mejor inclusive, me ayuda a entender que yo tengo derechos y necesidades. Y establecer límites está, por así decirlo, planteado de la forma en la que el sí
no afecte mis derechos ni tampoco mis necesidades. Si yo digo sí y ese sí va a afectar mis derechos, mis necesidades, pues propiamente es ahí donde yo tengo que decir no y sin culpas, ¿no? Ahora, ¿por qué sentí? Bueno, aquí doy testimonio, puedo dar testimonio de una persona que le costaba decir que no. Recuerdo que tenía unos muy buenos amigos cuando estudiaba, me decían, tenés que aprender a decir que no, tenés que aprender a decir que no. Em, y un día les dije a un grupo, sí, no importa, llámenme a las 4 de la mañana, yo les contesto. Y casualmente estaba despierto a las 4 de la mañana, pues, y me llamaron. Y mi amiga se enojó porque estábamos haciendo un trabajo en grupo, ¿cómo le vas a contestar? Y bueno, como anécdota. Entonces, digamos que puedo dar testimonio de eso, ¿no? Y recuerdo que yo en una etapa en la que le empecé a decir que no a mis amigos, pero ahí sí ya era malo decir que no, ¿no? ¿Verdad? Tenés que decirle que no a todos menos a nosotros. Bueno, cosas que pasan a veces en la vida, ¿no? Pero el decir no está orientado en reconocer que si es algo que a mí no me va a generar ningún tipo de satisfacción o es algo que va a estar en contra de mis derechos o mis necesidades, pues yo tengo que, que aprender, que decirlo, ¿no? O sea, uno siente culpa porque siente que a veces también está asociado al hecho de querer encajar, de poder colaborar, pero a veces no podemos, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos asertivamente? Gracias por pensar en mí, pero no puedo comprometerme con eso ahora, ¿verdad? Hay formas de expresarlo, ¿no? Mira, me gustaría poder ayudarte, pero no me siento en las condiciones de poder hacerlo en este momento. Al final, los límites están orientados al tema de nuestros derechos y necesidades, ¿no? Como les mencionaba yo al principio, yo tengo un muy buen amigo y con él tenemos un código y es, si a ti te molesta, o sea, bromeamos, eh, eh, hacemos a veces comentarios ahí entre amigos, pero si algo molesta es, mira, no me gusta lo que dices, preferiría que no lo dijeras y eso hace que las cosas funcionen de gran manera, ¿no? Y establecer propiamente límites está orientado en hacer o en preservar nuestros derechos y no solamente nuestros derechos, como ya lo mencioné, nuestras necesidades. Si yo necesito un espacio, si yo necesito tiempo, si yo necesito mi privacidad, si yo necesito pues propiamente espacio o hacer ejercicio o desarrollar cualquier actividad y es para mi bienestar, dígame, ¿qué puede estar por encima de mi bienestar? Porque al final, y es dura la vida, ¿no? Cuando tenemos un conflicto, no todas las personas van a estar, ¿no? Es importante ser firmes, pero amables. No nos olvidemos del respeto nunca, ¿verdad? Uno puede decir, entiendo que te gustaría que fuera, pero ya tomé la decisión de no asistir. Ujú. Yo espero que lo comprendas. Hay gente que se enoja, pero ya es decisión de ellos, ¿vale? No puedo controlar las emociones de los otros. Y hay que prepararse sobre todo para la incomodidad, sobre todo cuando han sido personas en las que pues, históricamente les hemos dicho que sí. Ya les decimos que no, ya se molestan, ya se incomodan, ya sienten Mm. malestar, ya empiezan a acusarnos. Pero dígame, si una persona por la cual uno ha dado mucho y en un momento de la vida uno quiere darse prioridad a sí mismo y esta persona se molesta porque nosotros nos damos prioridad, es de evaluar, ¿no? Hay que Claro, practicar frases asertivas. Y vean, la asertividad es como ese hack, es como esa herramienta perfecta para aprender a decir que no, ¿verdad? Porque la asertividad se hace desde el respeto. Y a veces cuando decimos un no así, seco, eh, ¿verdad? Cuando decimos un no a ciegas, como le digo yo, sí las personas se incomodan más. Pero si nosotros somos asertivos con nuestro no, es mucho más sencillo. ¿Verdad? Porque a veces le dicen, yo tenía amigos que insistían en ir a una fiesta y fiesta y fiesta, yo nunca fui muy fiestero. Yo les decía que no, ¿verdad? Yo les decía que no y ahí, bueno, era toda una historia después, un lío tremendo.
Pero cuando yo les decía, Ujú. fíjate que a mí no me gusta, sinceramente, yo quisiera acompañarlos, pero no me gusta este tipo de espacios, agradecería que respetaras mi decisión, ¿no? Entonces, la honestidad es vital. Lastimosamente lo utilizamos, como digo yo, como último recurso. Somos honestos cuando ya no tenemos otra Sí. opción, Y, y ¿verdad? dejamos de un lado esas necesidades y esos derechos que yo tengo. O sea, Ujú. creo que es bien importante esta parte de los límites, pues eso, ¿no? ¿Cómo lidiar con esa culpa? Definitivamente ponernos nosotros como la persona eh, más importante, ¿sí? De nuestra vida somos nosotros. Si no, no, tampoco existen los demás, ¿no? Y también saber, me gustó esa parte de qué límites, o sea, ¿cuál es el límite que yo voy a poner? Bueno, si es algo que yo necesito o no necesito, y si es algo también que yo estoy defendiendo o es mi derecho, que no sea Ujú. solo porque, igual, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, solo porque es una persona a la quien quiero mucho, o porque es un padre o una madre, o un tío, una abuela, o un jefe, o una persona tal vez a la cual creemos que le debemos mucho, que también esa es otra parte, ¿verdad? De saber que no siempre, no se le debe pues a nadie, o sea, eso es una cosa muy importante también de poner los límites, ¿verdad? Em, y bueno, sé que el tiempo es corto, ¿verdad? Vamos a contestar un poquito estas preguntas que me parecen muy importantes. Aquí hace una pregunta de alguien que también nos dice, yo aprendí que no existe instinto en el ser humano, sino impulso. ¿Estoy correcta, dice? Entonces, ¿qué le podríamos contestar, verdad? Aquí a la participante. Desde el enfoque biomédico es instinto, desde el enfoque psicológico es impulso, ¿verdad? Todo depende del enfoque que le demos ahí. Depende, como buen El psicólogo. depende, pero sí, suele ser muy similar, ¿verdad? La, la, Solamente que la- también, ajá, ujú, ¿no? lo que pasa es que los teóricos, ¿no? A medida que ha ido pasando también y que se ha ido estudiando más la conducta, pues se van hablando dependiendo de la corriente también psicológica que incluso se maneje, ¿no? O del enfoque, como usted lo dijo. Sí, en la psicología de la motivación se plantea muchísimo eso, el tema del impulso, ¿verdad? El impulso es psicológico de esa premisa, ¿no? Ahora, de acuerdo con MacLean, ¿verdad? Que es el que plantea la teoría de los tres cerebros, pues somos instinto, somos emoción y somos pensamiento, ¿no? De Pensamiento. acuerdo a cómo está Ujú. estructurado el cerebro, ¿no? Entonces hay posturas más biológicas, otras más psicológicas, pero al final todas se integran, ¿no? Ok. De ahí también por acá nos dicen, hola, cómo ser asertivo con alguien en el trabajo que reconoce que pasa a la defensiva, pero no tiene mucha empatía con los demás y cuando anda tenso, da malas respuestas, perdón, al resto de los compañeros que sí se le quieren acercar, que sí Sí, se sí, le sí. quieren acercar. Ujú. Claro. Como, bueno, lo que pasa es que hay personas que por naturaleza son muy agresivas, ¿no? Y se escuden a la sí soy, ¿verdad? O a veces ya lo tienen bastante introyectado por diversos motivos, ¿no? Ahora bien, lo que estamos aprendiendo en este espacio es cómo ser asertivos nosotros. Yo la invitación que le hago, pues a veces a las personas es hablarles, presentarles esto que aprendimos nosotros. Oye, ¿te No gustaría ver la saber sobre conducta del asertividad? otro, tal vez. No ver tanto la conducta del otro, sino cómo yo puedo Claro, actuar es asertivamente, que, tal vez en esto. claro, porque vean, si yo le he dicho, para una guerra se ocupan dos, ¿no? Entonces, si el lenguaje él es agresivo, lo más natural es que yo responda de forma agresiva, ¿no? Y entonces ahí empiezan los roces y demás. Yo lo vivo frecuentemente, ¿no? Y a veces es complicado y hay personas que terminan aceptando y no prestando mucha atención, ¿verdad? Porque a veces uno entiende que no hay malas intenciones en las personas. Y cuando uno entiende que no hay malas intenciones en las personas,
entonces ya como que le resta importancia, ¿no? Lo puedo plantear de esta manera, ¿no? Ya más llevado a la vida que he tenido, ¿no? Y tengo una tía que es súper mal hablada, eh, o que a veces eh, tiene las formas de decir las más hirientes del mundo, pero como que uno ya aprende y sabe qué es y sabe que en el fondo no tiene malas intenciones, sino que quizás sus recursos no son los más apropiados, entonces a veces uno termina por tolerar, no es que sea lo mejor, ¿verdad? Pero uno aprende a entender que quizás la esencia de la persona no es mala, entonces todos podemos mejorar, ¿no? Y esto es como venir y decirles, acercarnos y nosotros ser luz. Yo recuerdo, ¿verdad? Que una vez yo me sentía muy mal en mi trabajo, me habían regalado un libro, ¿verdad? Que decía cómo ser eh, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en ese libro, nunca lo había leído, abrí la página y vi una frase que me gustó mucho y impactó mucho en mi vida y me ayudó a hacer luz en mi trabajo y decía que si uno está en un espacio donde no hay luz, uno puede ser esa luz. Entonces la actitud también ayuda en ese sentido, ¿no? Que el hecho de escuchar a los demás, entenderlos, comprenderlos y brindarles recursos y herramientas de apoyo, pues son bastante útiles, ¿no? Habría que ver qué estrategias utilizamos para acercarnos a esas personas, pero si algo puedo decir yo es que todos necesitamos ser escuchados, ¿no? Que en la medida que somos escuchados, pues, quizás se nos comprende mejor y podemos, eh, pues, invitarle a este tipo de prácticas, ¿no? O, o contactar a Sysmental para que, para que también le dé un repasito Gracias a por esta la temática, publicidad. ¿no? Totalmente, Ok. ¿verdad? Al Y final bueno, sí, somos ¿no? Perdón. personas y al final vamos a interactuar con otros y si podemos colaborar a los demás, pues es algo bastante positivo en ese sentido, ¿no? Bien, mm, creo que usted mencionó ya, pues, como puntos también importantes y de último, y no lo quiero dejar porque parte de todas estas, pues, webinar que estamos pretendiendo hacer uno al mes, ¿verdad? Con diferentes, pues, invitados o ya sea de parte de alguno del equipo propiamente de Sysmental. Usted mencionó algo muy importante, el autocuidado. Parte de estos webinars. Hace o está motivando a que nos autocuidemos, ¿no? Y que aprendamos incluso de otras cosas y de que sí hay una forma de vivir más tranquilo, más en paz, pese a cualquier turbulencia que tengamos en el diario vivir, ¿no? Y que hay cosas, como decían por aquí, ¿verdad? Alguien que no puedo cambiar en el trabajo o pues personas que tal vez me han hecho sentir, ¿verdad? Con lo que dicen o con el miedo. Por aquí también volvieron a mencionar ese miedo que incluso a veces con solo el hablar ya nos hace que yo me repliegue, ¿verdad? O que ya tome Sí. distancia, o cosas que a veces pueden decirnos. ¿Cuál sería como una meta? Déjenos una meta concreta eh, que podamos practicar en lo que queda de la semana o durante varios días, una meta de asertividad que podríamos plantearnos en esta semana. Bien, yo en los espacios que he tenido la oportunidad de brindar, bueno, he brindado talleres de asertividad, yo siempre cierro con algo Ujú. y es con un acta de compromiso. Es decir, lo que importará en este sentido es que yo me comprometa diariamente a ser asertivo, ¿no? Tener esa conciencia de asertividad. La principal práctica sería, pues, propiamente cuando se ocurra cualquier tipo de circunstancia o situación en la que regularmente, pues, yo actuaría de una forma mucho más agresiva o distinta, recordar esas cuatro palabras, ¿no? Me siento, cuándo, por qué, me gustaría. Y practicarla en el día a día, ¿no? Yo, como les mencionaba, yo cierro con un acta de compromiso y ese acta de compromiso básicamente es comprometerme a ser directamente asertivo.
en cada momento, ¿no? Eh, no hay como, claro, la práctica del reconocimiento de emociones es muy valiosa, ¿verdad? Porque a veces me dificulta ser asertivo, ¿verdad? Se me dificulta ser asertivo porque no conozco ni identifico mis emociones. Entonces, la esencia sería, o esa gran tarea sería, bueno, comprometerme directamente a ser asertivo en ese sentido, recordar las 4 palabras, me siento, cuándo, por qué, me gustaría, y directamente ponerla en práctica, ¿no? Tener esa conciencia, ¿verdad? Tener esa conciencia de que pues tengo que comunicarme con los otros y no es sencillo, pero pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar quiere decir que he sido capaz de controlar mis emociones, ¿no? Y gran parte de eso está asociado al hecho de poder reconocerlo, ¿no? Entonces, si les puedo dejar una tarea en esa línea sería evalúen los tipos de comunicación que tuvieron en el día e identifiquen si fueron comunicaciones asertivas o básicamente pasivas o agresivas. Es decir, mañana por la noche o durante toda la semana, evalúen cómo fueron sus tipos de comunicación. No les voy a mentir, no siempre vamos a responder de forma asertiva. A veces con personas que tenemos mucha confianza, a veces con nuestros padres, con familiares, con amigos, con primos, les decimos directamente lo que pensamos de forma automática. Y hasta después tomamos conciencia, ¿verdad? Básicamente, la invitación es a que al llegar la noche, antes de acostarse, evalúen si fueron asertivos o no durante el día y que sean capaces de identificar cuáles fueron esos momentos específicos o esas palabras que hicieron que dejaran de serlos, ¿no? Así que bueno, los invito a que lo practiquen en el día a día y que pues logremos pues relaciones más sanas, ¿no? Y reducir el estrés, que en esencia es uno de los grandes propósitos en general, ¿no? De practicar la salud mental. Bueno, pues me quedo con la gratitud de Sis Mental por su participación, ¿verdad? El día de hoy. Les hacemos llegar también vía este chat nuestras redes sociales, donde igual mantenemos esa comunicación con todos los que nos siguen y justo ponemos muchos mensajes también relacionados con este tipo de temas que son tips, ¿verdad? De hecho, a veces sé que ha ayudado a muchas personas, ya sean personas usuarias de SIS Mental o personas externas que han puesto, y parte del autocuidado es detenernos el día a día. Ojalá y puedan agregarse también a nuestro chat de SIS Mental Educa, que es gratuito, donde pues solo van a ir recibiendo información y que todos los días, que cada vez que se manden, no se mandan a diario los mensajes, pero sí que todos los días que se manden mensajes dediquemos ese tiempo precisamente. Hay que empezar a ser asertivos con nosotros mismos, a tratarnos con mayor amabilidad, a dejar de juzgarnos. Creo que eso también es bien importante en la asertividad. Y quiero rescatar pues esa parte del autocuidado, también el de no siempre vamos a ser responsables de las emociones de los demás, es decir, yo puedo ser responsable de ser asertivo, ¿sí? En las situaciones donde yo puedo ser asertiva, de que me corresponde ser asertivo, pero que también debo de comprender que no siempre voy a controlar las emociones de los demás. La empatía como un pilar fundamental dentro de lo que es la asertividad, la escucha activa, también es muy importante y sobre todo también esa autorreflexión que podamos realizar con el día a día de cómo hacer. ¿Podemos cambiar? Sí. No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Así que los invitamos también a cambiar, a seguirse educando, seguirse informando de estos temas. Le vamos a agradecer a Lick Roger que nos comparta, ¿verdad? Este material que también pues usted nos ha dicho que nos lo pueden compartir.
Pues agradecemos también por haberse inscrito y por haber quedado pues hasta este momento. Nos hemos pasado unos minutitos, pero eso no, pues no importa, siempre es importante y vamos a pasarles la grabación, ya sea por el chat del webinar, por todos nuestros medios que tenemos y también igual nos pueden dar a seguirnos en el canal de YouTube para que de esta forma ustedes puedan estar más en contacto cuando nosotros subamos este tipo de material. Aquí le mandan pues muchas felicitaciones también, quiero pues hacerlas igual públicas, leerlas, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, Lick, de mucho aprendizaje, un gran reto, no imposible. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Rogers, licenciada Ethel, por la invitación vía Sysmental, profundamente agradecida. Y bueno, los agradecimientos pues de parte de los demás participantes. Así que esperamos hayan disfrutado de este momento de reflexión, ¿verdad? De información. Y sí, es una oportunidad para pensar un poquito de que podemos cambiar. Saludos a San Pedro. También sabemos que tenemos gente, pues se había inscrito gente de Ceiba, ¿verdad? De Tegucigalpa, estamos pues teniendo muchas personas de varios lugares. Así que muchísimas gracias a todos y todas y tengan pues una feliz noche, una feliz cena. Y nos vemos posiblemente ya para julio con otro webinar. Estamos al pendiente de traer una invitada para hablar un poco más en relaciones de pareja y toda esta parte también que tiene que ver con la educación de los hijos. Así que gracias y feliz noche.